Enfoque Celestial. En medio de la crisis y la dificultad, puedes oír una voz de esperanza. Un espacio de meditación espiritual. En medio de la crisis, puedes oír la voz de Dios. Es una voz de amor. Con Virginia Urrego. Esperanza para el alma y sabiduría para tu corazón. Saludo muy especial a todos nuestros seguidores, nuevamente aquí con toda la disposición de compartir con ustedes este nuevo espacio del programa Enfoque Celestial. Hoy hablando sobre el enfoque bíblico de la depresión. Y tengo un invitado muy especial que es el pastor Wilson Yepes, que va a estar compartiendo conmigo este importante tema. Pastor, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias por esta invitación. Es para mí muy importante poder compartir en este espacio. Sí, mirando este tema de la depresión, de entrada, me parece que es vital poder desarrollar esta temática porque es una afectación muy generalizada en este tiempo. Vemos que de la pandemia, después de la pandemia se generó una depresión mucho mayor, en mayor población de la gente. Por eso me pareció muy pertinente, o me parece muy pertinente desarrollar esta temática sobre la depresión. Sí, es un tema de bastante actualidad porque es un tema que concierne a muchas personas. Como lo decía, después de la pandemia, muchas personas quedaron con este problema, digámoslo, enfermedad que trascendió a demasiadas personas y esto ha afectado de una forma muy fuerte, digamos, la situación que estamos viviendo. La depresión es algo que tiene que ver con la mente, con los pensamientos, tiene que ver con las personas, la Sí. parte psicológica. Por eso necesitamos tratar este tema con mucha delicadeza, porque podemos ayudarle a muchas personas que están viviendo la situación a salir adelante de este problema. Precisamente podríamos decir eso, que es una de las problemáticas a nivel de salud mental que están afectando a mucha población, pero entonces vamos a entrar a especificar bien qué es ese concepto de la depresión, qué viene a ser la depresión, y es que la persona siente tristeza, melancolía, se siente afectada emocionalmente, desmotivada. Bueno, esos son algunos de los síntomas, pero la depresión realmente es eso, de que la persona siente como que la vida le es pesada ya, de que se siente totalmente desmotivada, podríamos decir. También podremos decir que la persona pierde valor de la vida, le pierde el sentido de la vida, Sí, ya no es lo mismo, porque estos problemas emocionales han llegado al punto donde ya carece de valor lo que tiene, lo que vive, y por eso es que se crean tantas situaciones y hay que tratarlo porque esto trabaja de una forma muy fuerte, llegando al punto de que las personas buscan es morir. sí, Entonces, eso es lo delicado de la depresión, porque ya no le encuentran sentido a la vida y después de las situaciones emocionales de altibajos, llega el momento donde quieren ya dejar todo y dejar inclusive de existir, porque ya no le encuentran realmente un sentido propio a vivir. exactamente. Y algunos de esos síntomas de la depresión es que la persona se siente irritable, aparte de sentir ya no querer vivir, que ese es previo al intento de suicidio, que lo desarrollamos en uno de nuestros temas del programa Actualidad Familiar. Vemos que entonces la persona ya va teniendo, aparte de la irritabilidad, como una desmotivación para hacer las cosas que antes hacía. Es importante poder detectar esto no solamente a nivel personal, sino también, pues, por decirlo, a nivel familiar, en algunos o en los amigos, en que estemos detectando este tipo de síntomas o de actitudes en la persona que está cayendo en la depresión. Y todo empieza por el desánimo. Cuando la persona empieza a desanimarse, empieza a carecer de ese gusto por las cosas que hace, Sí, por lo que hacía, por lo que realizaba, viene el momento de la depresión. Y la depresión va graduándose lentamente hasta llegar la persona
a perder todo lo que es el gozo, la satisfacción, Sí, el deseo de hacer las cosas y ya no le encuentra, como decíamos ahorita hace un momento, no le encuentra sentido a es vivir. como sentirse que no hay solución para las Que no hay situaciones que solución. están viviendo, es como encerrarse, como ver todo oscuro, como ver que no hay una solución a la dificultad o a la situación que la persona está viviendo. Hay diferentes tipos a nivel emocional de depresiones que se puede convertir también en una depresión ya más severa, cuando ya la persona va cayendo. De hecho, en algún momento muchos hemos podido sentir de pronto la depresión, de sentir la demotivación, la tristeza, pero no dejarse llevar de ella. Ya otras personas que caen en situaciones ya más extremas, que ya entonces están siendo afectadas mayormente a nivel físico también por decir de que ya la persona no quiere comer, la irritabilidad que mencionaba ahorita, que la persona se vuelve ya pues que no se le puede hablar y que van ya por periodos más prolongados cuando ya se le tiene que medicar o algo a la persona. Y es una realidad, porque estamos hablando de un tema de actualidad. Aunque la depresión se ha manejado a través de todos los tiempos, se ha vivido a través de los tiempos, este es un tiempo donde la gente está más irritable, está más Sí, propensa. ¿Por qué? Por las situaciones, por la situación misma de la sociedad, por la situación misma económica, por la situación misma moral y espiritual. Por sí, eso es tan fuerte ahora y los momentos de depresión que se viven es mucho más fuertes y no solamente lo viven las personas adultas, aún los jóvenes. Los niños también tienen esos momentos de depresión. Por eso hay que prestarle mucha atención a esta problemática que hay hoy en día, porque esto ha incurrido en muchos suicidios. La gente sí. se ha quitado la vida y uno pregunta por qué, si aparentemente se ve una persona estable, una persona Le veía bien. se le ve con tranquilidad, pero la depresión se lleva muy dentro de la mente, en los pensamientos, hasta llegar a la persona a cometer los actos que uno diría. No es posible que una persona, teniéndolo todo, pueda Se siente entrar en un momento de, insatisfecho. insatisfacción, exactamente. Entonces, ese es el problema que estamos Sí, viviendo ahora. y vamos a mirar ya entonces a entrar en el enfoque bíblico de la depresión, hablando específicamente de la historia del profeta Elías, que es algo que pues siempre nos cuestiona mucho de cómo un varón de Dios que está siendo usado por el Señor para hacer cosas tan grandes como hacer caer fuego del cielo, llega de un momento a otro que a entrar en depresión, pues eso es lo que vamos a entrar a analizar hoy, específicamente la vida del profeta Elías, de que está en su victoria, en su bendición, en su mayor logro y de un momento a otro cae en depresión. Es que exactamente Elías nos muestra una vida impactante, una vida Sí, que reta a muchas de las personas hoy en día, a muchos de los que conocemos de Dios, de su palabra. Y nos reta, ¿por qué? Porque son los instantes más duros, más difíciles que el profeta Elías vivió. Ahora, como profeta, Elías fue un hombre que llevaba una palabra de Dios, transmitía una palabra de Dios porque tenía una comunicación muy frecuente, muy íntima con Dios, sí, pero también era el siervo de Dios, el hombre que Dios utilizó para hacer cosas muy extraordinarias, sí, cosas demasiado que extraordinarias no las porque hacía, no las llegó a hacer cualquier otro, pues de verdad que fueron exactamente. unos milagros, prodigios maravillosos, que de hecho cuando se habla de Elías se habla expresamente de esa situación, de hacer caer fuego del cielo. Dios lo hizo, pero lo utilizó a él para esto, o sea que estamos hablando de un hombre de mucha fe, un hombre de oración. Hombre de oración, de fe, un hombre que su vida impactó en ese Sí, tiempo, el pueblo de Israel impactó a muchas personas, pero vemos que él tuvo esos momentos, o sea, luego que pudo retar a 450 profetas de Baal, que lo sí, retó para un sacrificio que se planteó, que él lo planteó mismo y lo dijo, el que responda a este sacrificio, ese sí. va a ser al Dios al cual vamos a adorar. Vamos, perdón, pastora, a mirar ese contexto histórico de cómo en aquel momento el pueblo de Israel, la mayoría de la población, por no, sí, por no decirlos todos, la mayoría estaban siguiendo a los falsos profetas de Baal De y Baal. no estaban siguiendo a Dios. Y Elías se siente que él es el único profeta que es capaz de retarlos a ellos y decirles, bueno, ustedes quieren seguir
a sus dioses o escojan si quieren seguir al Dios creador, al Todopoderoso. Y ahí donde Elías exhorta al pueblo de Dios a decirle, bueno, si el Dios del cual conocemos es ese Dios, Él va a responder a este holocausto. Sí, Pero necesitamos concretar y poder definir a cuál Dios le vamos a hacer. exactamente. Entonces ahí es donde los retos y los exhortes le dije, bueno, nosotros tenemos un Dios que conocemos a través de los hechos poderosos, es a través de las generaciones anteriores. Y el Dios que ustedes están adorando son dioses paganos, entonces necesitamos definir Sí, a qué Dios vamos a adorar. sí, Entonces por eso es importante. Ahora, Elías, después de que tuvo un ministerio de milagros, de fuego, de espada, que los cielos se cerraron para que no lloviera o se abrieron para que lloviera, sí, hubo alimento, o sea, una vida extraordinaria como profeta de Dios, una vida del nombre de Dios. Luego viene el momento del desánimo. Va y se esconde en una cueva. sí. ¿Por qué? Porque fue amenazado por una mujer. Parece increíble, ¿no? Es Ni increíble. siquiera amenazado por humano, sino por una mujer. Por una mujer, amenazado por una mujer, va y se esconde en la cueva, pero después de que ocurrió del sacrificio que él realizó y que vio la gloria de Dios, Sí. vio la manifestación de Dios, vio el poder de Dios actuando en este sacrificio, va y se esconde por huida de una mujer que le amenaza. Entonces ahí vino este hombre a deprimirse. Sí, Vino este hombre a deprimirse a tal punto que él dijo, quiero morir, deseó la muerte allí, ya no comía, no tomaba Sí. agua, no tomaba, quería se morirse. perciben en el profeta Elías los síntomas que mencionamos previamente, ya Exactamente. de la desmotivación total, de la desesperanza, ya no hay nada que hacer, no hay ninguna solución, ya se me fue el mundo, como sucede con muchas personas que caen en la depresión. Entró en desesperación, entró en angustia, entró en tristeza, entró en desolación. Y lo más peligroso es que empezó a desconfiar del cuidado de Dios Sí, con él. o sea que ese es otro de los síntomas de la depresión a nivel espiritual, es como bajar la guardia y bajarse no solo emocionalmente, sino espiritualmente también. Su fe menguó, Sí. la fe de Elías menguó al punto donde él ya no encontraba solución y fue a esconderse a una cueva pensando que la cueva iba a ser protegido de las adversidades, De la amenaza de la esta amenaza mujer, que porque tenía esta de mujer. la mujer, pues esto lo encontramos en la Biblia, todo lo que estamos mencionando, era la esposa del rey Acab, o sea que, bueno, siendo una mujer tenía, y bien malvada que era, por decir, tenía esa posibilidad de quitarle la vida si Dios lo permitía, siempre y cuando, porque lo que sucede en nuestra vida es lo que Dios permita que Lo suceda. que De Dios hecho, él permite. fue amenazado por esta mujer, pero la vida del profeta Elías, al igual que la vida nuestra, está en las manos de Dios. Ahí es donde se nota de pronto la desconfianza que él mismo estaba teniendo de Dios, de la protección y la cobertura del Señor. Él se encierra en su mundo, en el miedo que tenía, se encierra, empieza a dormir mucho y dice que los deseos de morir eran tan intensos que pedía morirse, Sí, anhelaba la muerte. Cuando Dios lo visita, envía el ángel de Jehová, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? sí. Tienes que salir de este lugar porque el largo camino te resta Qué- por vivir. Qué bonito, pastor, eso, de la respuesta de Dios. Primero, un texto de la Biblia que luego nos habla en Hebreos, dice que él era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, o sea que siendo un siervo de Dios, habiendo sido usado por Dios de esa forma tan tenaz, de todos esos milagros, al igual que nosotros, también tuvo ese momento pues de decaimiento y de depresión. Pero también es espectacular ver la respuesta de Dios, por eso queríamos hablar del enfoque bíblico de la depresión, mirando la respuesta de Dios, de que tal vez uno se imagina que Dios va a hacer con nosotros y con Elías, que nos va a sobar y nos va a decir, ay, qué pesar de mi niño, de mi niña, cómo está sufriendo, qué tristeza, venga para acá, pues que yo le voy a quitar ese sufrimiento. Mm. Pero con Dios la acción es mucho más diferente, es la sabiduría de Dios en el trato que tiene con Elías. Y Dios le llama la atención. ¿Por qué? Porque ante una persona que está sufriendo el problema de depresión, como decía, no se le puede sobar con pañitos de agua tibia. Sí, Hay que confrontar, porque sí, esta es una situación de la mente, es una situación mental, de sí, pensamientos, de ideas que llegan a la persona
a decir, hasta aquí, ya se acabó todo, ya no hay nada que hacer. Sí, Pero Dios tiene la respuesta para esa situación. Por eso, a todas las personas que están sufriendo de depresión en este momento, les tenemos una respuesta. La respuesta es, Dios es la solución para el sí, problema de sí. depresión. Qué bonito que Dios le lo lleva a ese lugar al arroyo y me parece espectacular eso que dice la Biblia de que los cuervos mandan los cuervos para que lo alimenten. Mente. De hecho, los cuervos son animales carroñeros que parece particular de cómo un animal que en vez de decir yo me voy a comer esta carnita se la voy a ir a llevar a Se la, Elías, ¿no? se la lleva a Elías, se Hermoso. la lleva, inclusive la lleva hasta en el mismo pico, le llevan en el mismo pico Sí, la carne a Elías para que Elías se se alimente alimente y pueda y subsistir. tenga como ánimo, como que dice Dios por medio de esa experiencia tan espectacular, le dice, levante el ánimo, que usted no está solo, ya que estoy contigo y te voy a ayudar. Dios siempre estuvo con Elías, siempre estuvo en todas las Sí, etapas de su vida con Elías, apoyándolo, respaldándolo, cuando las señales de poder que se manifestaron. Dios siempre estuvo con Elías, pero Elías llegó un momento donde dejó a Dios y se sí, encerró en su mismo problema. sí, Se encerró porque por el miedo, por el temor, por el pánico que sentía frente a que su vida estaba en peligro, la sí, integridad de su vida físicamente. cayó Entonces, en desesperanza. yo creo que el problema de la depresión también empieza cuando hay desesperación, cuando hay Sí, angustia, cuando hay desolación, cuando se vive en esos momentos de soledad, se vive en esos momentos de depresión. Y ahí es donde el peligro está. Porque uno puede salir de ese momento, uno puede decir, es un momento pasajero, pero voy a salir adelante y me levantaré. Pero cuando las personas persisten en ese momento y siguen, sí, ahí es donde fácilmente pierden ese sí. sentido de la fe y la confianza en Dios. Ahí es donde hay que levantar la mirada, no enfrascarse, no enfocarse en la situación adversa que está viviendo, sino levantar la mirada y tener una esperanza. Si fuera que estuviéramos solos en esta tierra, pues ya, se acabó todo. Pero qué buena noticia saber que Dios está allí y que Dios no va a señalarnos y decir, ah, pero vea este pues como cayó en depresión. No, ahí está Él, ¿para qué? Para fortalecernos, porque es que de parte de Dios es que viene la fortaleza para seguir adelante. Entonces, hoy es nuestro mensaje para todas las personas que nos están viendo, es eso, levante la mirada, Dios está ahí. De parte de Él es que proviene la fortaleza, el ánimo para uno poder continuar adelante. Y como la depresión es gradual, se va dando gradualmente, es el tiempo de parar, Sí, hacer un alto en el camino y decir, yo tengo solución, yo sí, puedo ver la solución, yo puedo ver la solución en Dios. sí, Dios es la solución a mi problema de depresión. Yo puedo salir adelante no por mis propias fuerzas, sino con las fuerzas que Dios me da, porque para eso está Dios, para ayudarnos a sacar adelante, para sacarnos adelante en medio de las crisis, de sí, los problemas. Y la vida que tenemos actualmente tiene muchas dificultades, hay muchos problemas, hay crisis en la economía, en el hogar, emocional, a nivel social. Hay muchas crisis, pero no nos podemos quedar en las crisis. sí. Debemos de mirar a Dios con fe, sabiendo de que Él nos va a ayudar a salir adelante para no caer en estos problemas tan delicados que es la depresión. Bueno, y nuevamente yo quiero contar mi testimonio, parte de mi testimonio a nivel personal, que lo cuento pues en este espacio de enfoque celestial, en el programa de actualidad familiar. Hablo de cómo en la etapa de mi adolescencia tuve intento de suicidio y qué es lo previo al suicidio, la depresión. En la etapa de la adolescencia, quiero hacer mucho énfasis en esto, de que se vive mucho esa depresión por los cambios físicos, emocionales, a nivel general y muchas veces por las problemáticas familiares. Yo recuerdo previo al intento de suicidio estar en depresión y fue en ese momento que conozco de Dios, que me permite conocerle y es ahí donde tengo ya, yo me cuestionaba, decía, pero ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué razón de vivir hay? Llega el Señor y encuentro en Él esa razón de vivir, esa esperanza, esa motivación y de hecho Dios me restaura, me levanta, como lo hizo con Elías, y me permite ser una hija de Él y una sierva de Él. Entonces, el mensaje nuevamente para las personas que están en esta situación de depresión, no nos podemos quedar allí, porque puede suceder eso, de que ya entonces viene el intento de suicidio y ya se acaba todo. No, no podemos permitir que eso suceda porque si Dios nos regaló la vida, es por algo, si estamos aquí en esta tierra, es por algo. Entonces ahí está la respuesta. ¿Cómo podemos buscar una solución a la depresión?
primeramente en ese enfoque espiritual. Yo a nivel profesional, como profesional en familia que soy, que vemos pues mucho el concepto de la psicología, de todas estas cosas, podría decirles, busquen ayuda profesional, válido, pero la mejor ayuda que podemos buscar es en Dios, en nuestro sentido espiritual, porque Dios nos creó como seres espirituales con una necesidad de su presencia en nuestra vida. Y realmente esa es la solución, no hay más que otra solución en Dios. En Dios es que podemos seguir avanzando y poder seguir adelante. La psicología es muy importante. Sí. La psicología hace una parte fundamental en la ayuda de estas personas que viven problemas de depresión. Pero la parte esencial, la respuesta vital, la respuesta efectiva para salir de este problema de la depresión se llama Dios. Dios es la persona que nos puede ayudar, que puede sacar adelante debajo de toda circunstancia, problema o situaciones anómalas que el ser humano vive. Sí. Dios, por eso invitamos a aquellas personas que están viviendo la situación de la depresión a que se aferren, a que busquen de Dios, a que deje que Dios haga su efecto propio, que haga una solución a la vida de cada una de esas personas. La muerte no es solución. La muerte no es solución para las personas que están deprimidas. Antes es un caos mayor, es un problema No mayor. da ninguna solución. No da ninguna solución. Mientras que Dios sí da solución a todos nuestros Sí. problemas. Por eso el Señor dice en su palabra que lo busquemos a Él, que Él es la respuesta para todas nuestras necesidades, angustias, dificultades y todo lo que se nos Sí. viene contrario en la vida que vivimos. Vamos a estar orando, pastores, a continuación por estas personas que están viviendo este tiempo de tristeza, de depresión, pero quiero reiterar nuevamente esas posibles soluciones. Ante todo, Dios, buscar esa ayuda espiritual, comentarle a otras personas que sean suficientemente espirituales en su situación para que salga de allí. No encerrarse. Exactamente, a nivel profesional, si es necesario, hágalo también con personas que tengan ese conocimiento y tratar de hacer actividades que usted realizaba anteriormente, que le han gustado, hacer ejercicio, alimentarse bien. Lo veíamos en el caso del profeta Elías, cómo Dios lo alimenta. Amén. Entonces es buscar todo este tipo de soluciones. Quisiera en este momento que estuviéramos orando. Y quiero decirte antes de terminar que luego que Dios lo saca de la cueva donde estaba el profeta Elías, Dios sigue haciendo una obra con él maravillosa. Sí, La vida de Elías fue una vida de muchos retos, de muchas cosas espectaculares Sí, que Dios muchos hizo a través de la milagros, vida, maravillas. milagros, sanidades y cosas extraordinarias a nivel físico también. Entonces, la vida de Elías no fue encerrarse ahí, sino que Dios lo sacó adelante para Continuó. cosas mucho Y mejores. eso nos llama a Dios a continuar adelante día a día. La vida continúa pese a las situaciones que vivimos, pero en Dios tenemos la fortaleza que necesitamos. Vamos a estar orando, Vamos pastor. a orar. Señor y Padre, te damos gracias en este momento, gracias Dios, por esta oportunidad que tú nos brindas de orar en favor de todas aquellas personas que viven bajo momentos de depresión. Señor, muchos que están en sus hogares, Señor, bajo un encierro, no solo físico, sino también mental, Señor, no encuentran soluciones, no encuentran salida, quizás porque no ven soluciones a la mano, pero hoy, Señor, llevamos para ellos una palabra de aliento, de fortaleza, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, que es Dios quien puede ayudarles a salir adelante. Dios llega al corazón de cada una de estas personas. Señor, hazles entender a ellos que ellos no están solos, que tú estás del lado de ellos, que les puedes cuidar, que les puedes ayudar, que les puedes sacar de ese pozo de la desesperación, como dice tu palabra, del lodo cenagoso, que ellos puedan mirarte a ti con amor, puedan mirarte a ti con fe, porque para este problema hay una solución. Tú eres la solución, oh Dios, para cada uno de ellos. Y pedimos por cada una de estas personas para que hayan respuesta, Señor, y sus vidas sean transformadas para mejor vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros, pastor. Dios lo bendiga. Muchas Mucho gracias. gusto. Les invitamos a estar atentos entonces a nuestros próximos programas. Dios les bendiga. Hasta pronto. Bendiciones para todos.